¿Qué demonios fue eso? Decidí huir del agobiante bullicio de Madrid para buscar la paz en el campo. Allí, trabajar en el campo de berenjenas se había convertido en mi rutina diaria, pero después de tanto tiempo encorvada, la espalda me dolía horrores. Los años de trabajo incesante en la capital habían dejado su huella. Justo cuando me agachaba para sentarme un momento, sentí un extraño calor. Me giré, confundida e incómoda, y lo que vi me dejó sin aliento. ¿Qué había pasado? Si quieres saber el resto de la historia, suscríbete, dale a me gusta, activa las notificaciones y deja tus comentarios. Soy Elena, tengo 54 años y durante 25 años regenté un restaurante en Madrid. Mi vida consistía en levantarme a las 5 de la mañana y trabajar hasta las 11 de la noche. Pero un día me di cuenta, tenía muchos clientes, pero nadie me conocía realmente. Cuando decidí cerrar el restaurante, me sentí vacía. Lo más aterrador era no saber qué haría después. Vendí mi piso de Madrid y todo lo que tenía. Luego me mudé a un pequeño pueblo en Extremadura. Recuerdo cuando mi amiga Carmen me llamó. Elena, ven aquí y descansa un poco. Ahora hay muchos campamentos de retiro rural para gente de la ciudad. Sus palabras me llegaron al alma, sobre todo la palabra retiro. Al llegar a casa de Carmen, la primera impresión fue de serenidad. Acostumbrada al ruido de Madrid, el silencio me resultaba extraño. Pero pasados unos días, esa quietud comenzó a calmar mi espíritu. Elena, si solo holgazaneas, te aburrirás. Le pregunté al alcalde del pueblo y me dijo que necesitan ayuda en el campo de berenjenas. Esa fue la sugerencia de Carmen. En realidad, me costaba más no trabajar. Me sentía más tranquila con algo en las manos. El alcalde fue muy amable. Me dijeron que viene de Madrid. ¿El trabajo puede ser duro? ¿Estás segura? Asentí. Me gusta trabajar. Si estoy quieta, solo tengo pensamientos extraños. El primer día en el campo de berenjenas salí a las 6 de la mañana. En el campo, aún cubierto de rocío, sentí un aroma desconocido, a tierra, a hierba, a algo vivo. Un olor que nunca había percibido en Madrid. Un hombre alto ya estaba trabajando. Parecía de unos 60 años y tenía un semblante inexpresivo. Cuando lo saludé, solo asintió levemente. «Soy Antonio», dijo brevemente. Antonio era un hombre de pocas palabras. Solo decía lo necesario. «Aquí se hace así. Tenga cuidado. Descanse un rato». Al principio pensé que era frío, pero algo extraño comenzó a suceder. A partir de ese día, pequeños cambios empezaron a ocurrir en mi vida. Por las mañanas, pensaba en el campo de berenjenas y me preguntaba qué expresión tendría Antonio hoy. Incluso me reía sola. A mis 54 años, sentir esto me parecía ridículo. Carmen me preguntó, «Pareces más animada últimamente». Solo sonreí. Supongo que el aire de pueblo me sienta bien. Pero en el fondo, sabía que no era por el aire. Había pasado una semana desde que empecé a trabajar en el campo de berenjenas. Ese día hacía un calor insoportable. Eran solo las 9 de la mañana, y el sudor ya me corría por la espalda. Antonio había llegado antes que yo y trabajaba en silencio. «Hoy solo hay que recolectar las berenjenas moradas y maduras», explicó Antonio mientras me abría paso entre las plantas. Había muchas berenjenas con un brillo morado intenso. Me sentí satisfecha al recolectarlas una a una. Mientras trabajaba con ahínco, la espalda me empezó a doler. Aunque en Madrid había trabajado de pie en el restaurante, nunca había estado encorvada de esta manera. Aún así, aguanté y seguí recolectando. Fue entonces cuando, de repente, un chorro de agua salió a presión por detrás. La manguera de riego se había estropeado. El agua fría me empapó la espalda y me sobresalté, tambaleándome. Estuve a punto de caer de bruces. ¡Ay, qué susto!, grité mientras perdía el equilibrio. En ese instante, alguien me sujetó el brazo con fuerza. Era Antonio. Sus manos rudas me rodearon el brazo, impidiendo que cayera. «¿Está bien?», preguntó Antonio, con un tono de voz inusualmente suave y preocupado.
Mi espalda estaba completamente empapada y no sabía qué hacer. Aunque era verano, el agua fría me hizo temblar. Entonces Antonio sacó algo del bolsillo de su ropa de trabajo. Era una toalla blanca, pulcramente doblada. Séquese un poco con esto. Antonio me puso la toalla con cuidado sobre el hombro. Al tomar la toalla, sentí algo extraño. Estaba inmaculadamente limpia y doblada con esmero, y en un extremo vi un pequeño bordado. Eran unas letras cuidadosamente bordadas con hilo azul. Decía Julio. Sin darme cuenta, leí las letras en voz alta. La expresión de Antonio se endureció al instante. Sentí como si hubiera tocado algo que no debía. ¿Quién es Julio?, pregunté por curiosidad. Antonio guardó silencio durante un buen rato. Solo se oía el viento. Me sentí mal por haber preguntado. «¿Era mi hijo?», dijo Antonio en voz muy baja. Esa única palabra en pasado denotaba una profunda tristeza. No me atreví a preguntar más. En ese momento me di cuenta de que lo que había recibido no era una simple toalla. Era un trozo de tela impregnado de los recuerdos de alguien. Probablemente, para Antonio, era un vestigio de alguien muy querido, y me lo había entregado a mí. El dolor de Antonio pesaba más que mi espalda mojada. Lo que había penetrado en mi corazón, con más fuerza que el inesperado chorro de agua, era el dolor de aquel hombre. Después del incidente de la toalla, algo cambió. Una sutil transformación se produjo entre Antonio y yo. Era difícil de explicar, pero el ambiente era diferente. Ya no era tan incómodo como antes. Me estaba acostumbrando al trabajo en el campo de berenjenas. Al principio, el dolor de espalda era insoportable, pero ahora podía aguantar una hora encorvada. Mis manos se habían vuelto ásperas, pero mi corazón estaba más tranquilo. Antonio seguía siendo un hombre de pocas palabras, pero su silencio ya no era el mismo. No era una indiferencia fría, sino un silencio cargado de calidez y consideración. Cuando intentaba cargar una caja pesada, Antonio aparecía de repente y la cargaba por mí. «Lo hago yo», le decía, pero él negaba con la cabeza. «No se esfuerce». Y luego, con naturalidad, llevaba la caja hasta la camioneta. Esto se repetía varias veces al día. Un día, dijo que iba a llover y trajo un paraguas extra. Por si acaso. Aunque sus palabras eran pocas, agradecí su gesto. De hecho, esa tarde llovió a cántaros. Gracias al paraguas, pude volver a casa sin mojarme. La hora del almuerzo era la más especial. Al principio, cada uno traía su almuerzo y comíamos por separado. Yo, mi bocadillo que me había preparado Carmen, y Antonio, su guiso de lentejas hecho en casa. Pero un día, Antonio empezó a darme un huevo cocido. «Necesita un poco de sal, ¿verdad?». Las palabras de Antonio me conmovieron de una manera extraña. Era solo un huevo, pero ¿por qué me conmovía tanto? En Madrid, nadie se había preocupado por mí. Cuando regentaba el restaurante, siempre estaba sola. Desde la preparación del desayuno hasta la limpieza de la cena, lo hacía todo sola. Comía de pie y a toda prisa. Y cuando me ponía enferma, lo soportaba sola. Pensaba que era lo normal. Pero ahora me daba cuenta de lo sola que estaba. El huevo que me daba Antonio estaba caliente. No estaba recién cocido, sino tibio, pero en la palma de mi mano se sentía reconfortante. Mientras lo pelaba, pensaba, ¿habrá pensado en mí mientras cocía los huevos esta mañana? «Gracias», le decía, y él simplemente sonreía. Aunque no decía nada, su sonrisa parecía decir no es nada. Pero para mí, no era nada. No sabía lo mucho que significaba que alguien se preocupara por mí. Mientras comía el huevo, miré a Antonio. Él también comía su guiso de lentejas en silencio. A veces, me miraba mientras yo comía con gusto y ponía una expresión de satisfacción. Esa imagen me parecía, de alguna manera, adorable. Un día, le pregunté yo primero, «¿Cueces huevos todos los días?». Antonio asintió. «Los cuezo por la mañana mientras preparo el café. Es un hábito». Sus palabras revelaron la sencilla rutina de un hombre que vive solo. Cuando terminaba la hora del almuerzo, volvíamos a trabajar. Pero ahora, la sensación era diferente. No era como si trabajara sola, sino como si trabajara con alguien.
Aunque no hablábamos, éramos conscientes de la presencia del otro mientras trabajábamos. Si Antonio estaba recolectando berenjenas, yo me acercaba a su lado de forma natural. Si yo trabajaba sola, Antonio se acercaba a mí. No era intencionado, pero así sucedía. El campo de berenjenas empezó a parecer diferente. Al principio, era solo un lugar de trabajo, pero ahora parecía un lugar especial. Se había convertido en el campo donde nuestro afecto silencioso crecía. Parecía que algo más precioso que las berenjenas estaba creciendo. Ese día hacía un calor inusual. Hacia las 2 de la tarde, empecé a sentirme mareada. Antonio se dio cuenta enseguida. «Descanse un rato, no se esfuerce demasiado», asentí y busqué un lugar con sombra. Al final del campo de berenjenas había un viejo cobertizo. Había oído que se usaba para guardar herramientas agrícolas, pero nunca había entrado. La puerta estaba medio abierta, así que eché un vistazo. Parecía fresco por dentro. «¿Puedo entrar a descansar un momento?», le pregunté a Antonio, y él me dijo que sí. El cobertizo era definitivamente más fresco que el campo. Como la luz del sol estaba bloqueada, mi cuerpo se refrescó rápidamente. El cobertizo estaba más ordenado de lo que esperaba. Herramientas agrícolas como azadas, palas y regaderas estaban colgadas ordenadamente en una pared, pero en un rincón vi algo cubierto. Al acercarme, descubrí que eran cajas cubiertas con una tela vieja. Al lado, un marco de fotos roto yacía en el suelo. Los trozos de cristal esparcidos por todas partes indicaban que era bastante antiguo. Me entró la curiosidad. Me preguntaba de quién sería. Con cuidado, retiré la tela. Debajo, apareció una vieja caja de madera. La tapa estaba ligeramente abierta, permitiéndome ver el interior. Dentro de la caja, había fotografías antiguas. Había fotos en blanco y negro y también en color. Tomé la foto que estaba encima. Era una foto familiar de un hombre joven, una mujer y un niño, sonriendo juntos. El hombre me resultaba familiar. Tenía el pelo abundante y sin arrugas en la cara, pero era claramente Antonio. La mujer a su lado era hermosa. Su sonrisa brillante la hacía parecer realmente feliz, y el niño entre los dos probablemente era Julio. Miré otras fotos. Había fotos del primer cumpleaños del niño, de viajes familiares y de eventos deportivos. Antonio en todas las fotos era completamente diferente al de ahora. Estaba lleno de alegría. Especialmente, sus ojos al mirar a su hijo eran muy cálidos. Debajo de las fotos sentí algo duro. Era un reloj de pulsera. Era un reloj con caja plateada y correa de cuero negra. El cuero estaba muy gastado por el tiempo, pero aún brillaba. «¿Qué es esto?», pregunté sin darme cuenta. Antonio estaba detrás de mí. No sé cuándo había entrado. Al verme sosteniendo las fotos y el reloj, la cara de Antonio se endureció al instante. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Antonio solo me miraba. Me sentí mal por haber cometido un error. «Lo siento, solo entré a descansar y intenté excusarme», pero Antonio habló en voz baja. «Ese día ocurrió el accidente», dijo Antonio con la voz temblorosa. «Mi esposa y mi hijo fueron a comprar un regalo de cumpleaños al supermercado y no pudo seguir hablando. Contuve la respiración y miré a Antonio. «Era mi regalo de cumpleaños», dijo Antonio señalando el reloj. «Julio me dijo que me compraría un reloj con el dinero que había ganado trabajando a tiempo parcial. Se suponía que lo recibiría esa noche, pero yo elegí quedarme a trabajar horas extras». En ese instante, todo cobró sentido. La toalla bordada con Julio, las fotos escondidas en este cobertizo y el pesado silencio de Antonio. Lo que Antonio no había podido olvidar no era el rostro de su familia, sino la promesa que no pudo cumplir. Si hubiera vuelto antes ese día, la voz de Antonio se fue apagando. Si hubiéramos ido juntos al supermercado, bajé la cabeza en silencio. No podía ni imaginar cuánto dolor sentía Antonio. El tiempo en el cobertizo parecía haberse detenido. El pasado de Antonio permanecía allí intacto. Recuerdos felices y un corazón lleno de arrepentimiento. Pasaron unos días desde lo ocurrido en el cobertizo. Antonio se volvió más callado de lo normal.
Probablemente se sentía incómodo por haberme contado su historia. Yo tampoco sabía cómo tratarlo, así que me sentía incómoda. Pero, extrañamente, seguía pensando en él. Me preguntaba qué comería solo en casa. La frase por la mañana cuezo huevos mientras preparo el café me venía a la mente una y otra vez. Me parecía que su vida solitaria era de alguna manera triste. Un día, Carmen trajo una caja de berenjenas. Me las dieron los vecinos. Elena, a ti se te dan bien las berenjenas fritas, ¿verdad? Así es. Cuando tenía el restaurante en Madrid, las berenjenas eran mi especialidad. Los clientes solían elogiar mi cocina. Al ver las berenjenas, de repente me acordé de Antonio. ¿Habría comido alguna vez berenjenas fritas, a pesar de trabajar en el campo todos los días? Me pregunté si se limitaría a comer pan y queso con unas pocas guarniciones. ¿Qué tal si hago unas tortitas de berenjena y se las llevo? Le dije a Carmen, y ella pensó que era una buena idea. Él también vive solo, así que probablemente le cuesta comer guarniciones adecuadas. Carmen tenía razón. A la tarde siguiente, hice tortitas de berenjena. Corté las berenjenas en rodajas finas, las sumergí en harina, luego en huevo, y las freí hasta que estuvieron doradas. Hacía mucho tiempo que no oía el chisporroteo del aceite. Era la primera vez que cocinaba de forma tan elaborada desde que dejé el restaurante. Las coloqué cuidadosamente en un plato, las cubrí con papel de aluminio y me dirigí a casa de Antonio. La casa de Antonio estaba a 10 minutos a pie del campo de berenjenas. Era una pequeña casa unifamiliar con pimientos y lechugas creciendo en el jardín. «Hola», llamé a la puerta y Antonio salió. Me miró sorprendido al verme con el plato. «He hecho unas tortitas de berenjena. Son demasiadas para que las coma usted solo». Antonio dudó un momento. Parecía querer decir algo, pero vaciló. Luego, dijo en voz baja, «¿Las comemos juntos?» «Si no le importa». Sus palabras me reconfortaron. La casa de Antonio era sorprendentemente limpia. Estaba bien organizada para un hombre que vivía solo. En un rincón del salón había una pequeña mesa que parecía ser donde comía solo habitualmente. «Un momento», dijo Antonio, y trajo algo de la cocina. Era una botella de licor. «Esto combina bien con las tortitas de berenjena». «Así es. Nada mejor que las tortitas de berenjena con licor». Yo también sonreí y asentí. Los dos nos sentamos uno frente al otro y brindamos con las copas de licor. «Salud». Era un saludo sencillo, pero me sentí bien. Antonio probó una tortita de berenjena y abrió los ojos de par en par. «Está delicioso». Era un plato muy popular cuando tenía el restaurante en Madrid, le dije con orgullo. Antonio siguió comiendo y diciendo lo delicioso que estaba, y yo me sentí orgullosa. Me preguntaba si preparar comida para alguien había sido siempre tan agradable. Cuando bebimos el licor, hablamos más, de la vida en Madrid, de la adaptación a la vida en el campo, de las pequeñas cosas que habían sucedido en el campo de berenjenas. Antonio también habló más de lo normal, incluso se reía de vez en cuando. Se hizo de noche y la oscuridad cubrió el lugar. Antonio encendió una pequeña luz, y el ambiente se volvió aún más acogedor. «Muchas gracias por hoy», dijo Antonio con voz sincera. Hacía mucho que no me sentía tan a gusto. Entonces, la mano de Antonio cubrió suavemente la mía. Era una mano áspera, pero cálida. Sin darme cuenta, la apreté fuerte. Los dos nos miramos en silencio. Antonio se acercó lentamente a mí, y con cuidado, me besó. No fue un beso apasionado de juventud, sino un beso muy cuidadoso y suave. Tenía una profunda resonancia más que una intensidad desbordante. «Puedes quedarte a dormir», susurró Antonio. Dudé un momento, pero no quería volver sola. Esa noche no quería sentirme sola. «Está bien», respondí. Fue una noche en la que dos personas, cansadas de la soledad, se permitieron mutuamente entrar en sus espacios. Fue la primera noche en que se aceptaron plenamente. Después de esa noche, los días siguientes fueron realmente felices. Sentí que se había creado un vínculo especial entre Antonio y yo.
Incluso cuando trabajábamos en el campo de berenjenas, nuestras miradas se cruzaban más a menudo, y a la hora del almuerzo nos sentábamos naturalmente uno al lado del otro para comer. Antonio también cambió. Hablaba más de lo normal y, de vez en cuando, hacía bromas. Las berenjenas de hoy crecen especialmente bien, quizás porque alguien las cuida con cariño. Me decía eso y me sonreía. Pero los buenos tiempos no duraron mucho. Al ser un pueblo pequeño, los rumores se extendieron rápidamente. Al principio, no le di mucha importancia. Pensé que en el campo podían surgir todo tipo de habladurías. El problema comenzó cuando fui al supermercado del pueblo. Estaba haciendo cola para pagar y oí susurros por detrás. La mujer de Madrid ha engatusado al hombre del pueblo. En ese momento, un escalofrío me recorrió la espalda. Andan pegados en el campo de berenjenas, hasta le lleva comida. ¿Qué esperabas?, dijo otra voz. Quise taparme los oídos, pero no pude evitar oírlo todo. Pobre hombre, después de perder a su familia y pasarlo tan mal, ya está con otra mujer. Mi cara se puso roja. Después de pagar y salir del supermercado, mis piernas temblaban. De camino a casa, sentía que las miradas de todos los que pasaban se clavaban en mí. Se lo conté a Carmen. La gente me mira raro. Carmen se enfadó. ¿Qué tiene de raro? Los dos están solos. ¿Cuál es el problema? Pero yo me sentía mal. Me preocupaba que los rumores hubieran llegado a Antonio. Al día siguiente, cuando fui al campo de berenjenas, la expresión de Antonio era diferente a la habitual. Parecía haber vuelto a ser el hombre taciturno de antes. «Hola», lo saludé, pero él solo asintió levemente. A la hora del almuerzo, Antonio se sentó aparte y comió solo. Ya no me dio huevos como antes. Supe al instante que algo andaba mal. Probablemente había oído los rumores. Pasaron los días y la situación no mejoró. Antonio mantuvo las distancias conmigo incluso en el trabajo. Si yo trabajaba en un lado, él se iba al otro. Parecía que me evitaba. Las miradas de la gente del pueblo también me resultaban incómodas. Cuando me encontraba con ellos en el supermercado o caminando por la calle, oía susurros. ¿Todavía va al campo de berenjenas? ¡Qué descarada! ¿De verdad? Esas palabras me herían como espinas. Un día, no pude más y le pregunté a Antonio. ¿Hice algo mal? Antonio guardó silencio un buen rato y luego respondió en voz baja. No, solo creo que es mejor concentrarnos en el trabajo. Por esas palabras lo supe todo. Antonio también había oído los rumores y se sentía incómodo. No le presioné más. Empecé a pensar que quizás yo había sido demasiado precipitada. A partir de ese día, yo también empecé a mantener las distancias. No le hablaba primero a Antonio y, a la hora del almuerzo, me sentaba a propósito lejos de él. No quería que Antonio sufriera. Él ya había sufrido bastante. El ambiente en el campo de berenjenas cambió por completo. Antes, aunque no hablábamos, había una calidez. Ahora, era realmente frío. Antonio volvió a ser un hombre inexpresivo, y yo me convertí en una persona que solo trabajaba. La hora del almuerzo era la más difícil. Cada uno se sentaba en un rincón y comía solo. Antes, ese momento me gustaba tanto, pero ahora era insoportable. Solo se oía a Antonio masticar a lo lejos y yo no tenía apetito. En el campo de berenjenas, solo crecía el silencio de nuevo. Las risas desaparecieron y solo quedaban el sonido del viento y el ruido del trabajo. Hasta hacía unos días, este lugar había sido tan especial, pero ahora había vuelto a ser solo un lugar de trabajo. Parecía que los susurros de la gente del pueblo habían devorado toda la calidez entre nosotros. Pasó una semana. Fue una semana realmente larga. Aunque trabajaba con Antonio en el campo de berenjenas, me sentía como si estuviera sola. No nos mirábamos a los ojos ni hablábamos, solo hacíamos nuestro trabajo. Por la noche, cuando me acostaba, no dejaba de pensar en Antonio. ¿Qué estaría haciendo solo en casa? ¿Habría cenado bien? Esos pensamientos daban vueltas en mi cabeza. Sin embargo, no me atrevía a acercarme. Carmen estaba preocupada.
¿Por qué estás tan desanimada últimamente? Le dije que estaba bien, pero en realidad, mi corazón se estaba derrumbando. Sin Antonio, el trabajo en el campo de berenjenas me resultaba insoportable. Una noche, no pude más. Sería una lástima que todo terminara así. Sentía que me estaba perdiendo algo importante por preocuparme por lo que dijera la gente del pueblo. Me armé de valor y me dirigí a casa de Antonio. Incluso después de llegar a la puerta, dudé durante mucho tiempo. No me atrevía a llamar, pero no podía volverme así. Con manos temblorosas, llamé a la puerta. ¿Quién es? Se oyó la voz de Antonio. Soy yo, Elena. Un momento después, la puerta se abrió. La cara de Antonio mostraba sorpresa y confusión. ¿Qué la trae por aquí? Tengo algo que decirle, dije en voz baja. Antonio dudó un momento y luego me abrió la puerta. Entramos al salón y nos sentamos uno frente al otro, envueltos en un incómodo silencio. Lo siento, dije yo primero. Desde ese día huí. Tenía miedo de lo que dijera la gente. Antonio bajó la cabeza y me escuchó. Cuando oí a la gente hablar de nosotros en el pueblo, me sentí muy avergonzada. También me preocupaba que le causara problemas. Mientras hablaba, sentía que las lágrimas brotaban. Todos los sentimientos que había reprimido salieron a la vez, pero lo que más miedo me dio, mi voz tembló, fue perderlo a usted. Esta semana ha sido muy difícil. Antonio levantó la cabeza y me miró. Sus ojos también estaban algo húmedos. A mí me pasó lo mismo, dijo Antonio. Cuando se fue esta semana, pensé que me iba a derrumbar de nuevo. Sus palabras me llenaron de emoción. Antonio sentía lo mismo que yo. Por miedo a las miradas de la gente, había mantenido las distancias, pero casi perdemos a la persona más importante. Sonreí con amargura. Antonio también sonrió levemente y asintió. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté. Antonio pensó un momento y luego dijo: No me importa lo que diga la gente. Si somos felices, ¿no es eso lo que importa? Sus palabras me reconfortaron. Antonio extendió lentamente su mano. Yo también extendí mi mano con cuidado y tomé la suya. Hacía una semana que no tocaba esa mano y la echaba mucho de menos. ¿Empezamos de nuevo?, preguntó Antonio. Asentí. Sí. Esta vez no huiré. Los dos sonreímos en silencio. Esa noche me quedé de nuevo en casa de Antonio, pero esta vez fue diferente. Fue un encuentro después de habernos entendido más profundamente. Llenamos el último espacio vacío en el corazón del otro, sin sentirnos solos nunca más. Pasaron varios meses. Las estaciones cambiaron y el campo de berenjenas también. Las berenjenas que habían crecido con esmero durante todo el verano, ahora florecían con pequeñas flores moradas. Al ver esas flores, de repente, pensé que mi corazón también había cambiado de esa manera. Antonio y yo empezamos a vivir juntos en una pequeña casa cerca del campo de berenjenas. Era una casa vacía que nos había recomendado el alcalde del pueblo. Sería bueno que vivieran juntos. Las casas vacías necesitan que la gente viva en ellas para tener vida. Al principio me preocupaban las miradas de la gente del pueblo, pero me aceptaron con más calidez de lo que esperaba. Probablemente, con el tiempo, llegaron a entendernos. Especialmente, los ancianos del pueblo nos animaban. Un día, el abuelo Pedro pasó por el campo de berenjenas y dijo: Antes en este campo solo crecían lágrimas, pero ahora crece la risa. Cuando oí esas palabras, me conmovió el corazón, y era cierto. Ahora, las risas se oían a menudo en este campo. La vida juntos era más natural de lo que esperaba. Por la mañana, Antonio preparaba el café y yo preparaba un desayuno sencillo. Era una sensación completamente diferente a cuando vivía sola en Madrid. No sabía que empezar el día con alguien podía ser tan cálido. El trabajo en el campo de berenjenas también era diferente. Ahora, trabajábamos naturalmente uno al lado del otro. Cuando Antonio hacía una broma, yo también reía y le respondía. Hoy las berenjenas se ven aún más bonitas, quizás porque alguien sonríe de forma hermosa a su lado. La hora del almuerzo seguía siendo un momento especial. Ahora,
Preparábamos los almuerzos juntos en casa y los compartíamos. Antonio seguía cocinando huevos, pero ahora también comíamos las aceitunas y las verduras a la plancha que yo preparaba. «Está delicioso», decía Antonio cada vez que comía mis guarniciones, y yo me sentía orgullosa. Me preguntaba si preparar comida para alguien había sido siempre tan agradable. Cuando tenía el restaurante en Madrid, era solo trabajo, pero ahora se había convertido en una expresión de amor. Por la noche, cuando volvíamos a casa, veíamos la televisión o leíamos un libro juntos. Incluso sin mucha conversación, nos sentíamos cómodos. La presencia del otro era suficiente. A veces, cuando Antonio me cogía de la mano, me sentía realmente en paz. Un día, mientras trabajaba en el campo de berenjenas, miré de cerca las flores de berenjena. Eran pequeñas flores moradas y tímidas. No eran ostentosas ni grandes, pero eran muy bonitas. Como esas flores, nuestro amor era tranquilo y sencillo, pero hermoso. «Las flores son bonitas», dije, y Antonio también miró las flores. «¿Como tú?», me sonrió Antonio. Yo también sonreí. Así, los dos sonreímos en silencio entre las flores de berenjenas. No era un amor apasionado como el de la juventud, pero esta emoción era lo que realmente nos enseñaba lo que significaba vivir juntos, cuidarse el uno al otro, compartir la vida cotidiana y crear una felicidad tranquila. La gente del pueblo ahora también nos aceptaba de forma natural. Incluso nos llamaban la pareja de las berenjenas. Al principio me avergonzaba, pero ahora me gustaba esa expresión, porque nuestro amor realmente había crecido en el campo de berenjenas. En el campo de berenjenas ahora crecía la risa, y en esa risa Antonio y yo también crecíamos juntos. ¿Quién iba a saber que un nuevo amor encontrado a los 54 años sería tan precioso?